Urtubey, ¿cómo estás? Buen día, en principio, ¿dónde estás aparte? Hola Lisan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, hermano. Acá estoy en Tarija. Estoy haciendo una campaña política en Tarija para Luciana Campero y acá estamos trabajando. Me quedan 3 semanas de trabajo. Estoy como hace 40 días acá. Marcos, si alguien se fue a la serenata y desconectó mentalmente de lo que pasa en el mundo, ¿qué pasó desde el viernes para acá? Porque estamos en una escalada bélica inédita, inédita no, en una nueva escalada bélica. Me gustaría que les dieras un poquito de contexto y recorrido a lo que viene pasando para empezar esta conversación. Sí, mira, en el anterior programa con Pancho y Martina habíamos hablado que el próximo programa íbamos a empezar a desarrollar lo que podía ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, creo que estamos más cerca que nunca con lo que sucedió el fin de semana. Hubo una serie de ataques en primer lugar, de Estados Unidos hacia Irán, Estados Unidos e Israel hacia Irán, y luego la represalia de Irán sobre Estados Unidos, que fue el mayor ataque que sufrió Estados Unidos en su historia de guerras, el mayor. O sea, Pearl Harbor es literalmente un juego de niños a comparación de lo que sufrió Estados Unidos el fin de semana, porque Irán atacó de manera simultánea a 15 países, o sea, sus bases militares en todo Medio Oriente al mismo tiempo. Fue realmente una operación militar con mucho éxito. Los tipos atacaron bases militares en Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Irak, Chipre, Italia, digamos, bases de Chipre, de Italia, de Francia, de NATO, en toda esa zona de Oriente Medio. La verdad que fue un éxito la operación militar en un primer momento de parte de Irán. A eso respondieron con duros ataques, tanto Israel como Estados Unidos, sobre Irán, matando al supremo líder de la República Islámica de Irán, lo que no hizo nada más que intensificar los ataques de Irán sobre Israel, sobre todo en estas últimas horas, donde atacaron, bueno, digamos, intensificaron mucho los ataques sobre Tel Aviv, por ejemplo, y puntualmente también, que lo nombraban hace un ratito antes del corte, a la petrolera más grande de Arabia Saudita, que es Aramco. Entonces, además del cierre del estrecho de Hormuz, no hace nada más que subir, obviamente, el precio del petróleo y acercarnos muy, pero muy cerca al inicio de lo que podríamos considerar la Tercera Guerra Mundial. Marcos, arrancamos del principio. ¿Por qué este enfrentamiento? ¿Cuál es la dimensión geopolítica que hay tras esta escalada? Que aparte tiene el asesinato por parte de Estados Unidos, como vos dijiste, de casi 40 altos funcionarios de la República Islámica de Irán, pero entre ellos al ayatolá Ali Khamenei. Sí, bueno, es verdad, tenemos que ir un poco más atrás del porqué de este conflicto, ¿no? Y tratar de también tener la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que el enclave geopolítico estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente es Israel. Desde que Israel se funda como Estado, ocupando el espacio territorial de Palestina en 1948, Estados Unidos desde ese momento hasta el día de hoy le ha dado nada más y nada menos que 300 mil millones de dólares en financiamiento directo. Entonces, en definitiva, es una colonia americana que defiende los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio por una cuestión de petróleo y posicionamiento estratégico en la zona. Eso hay que decirlo, digamos, el porqué de Estados Unidos tan metido en la zona y haciendo hoy, al día de hoy, se contabilizan algo así como 650 muertos americanos
en los ataques de Irán y el porqué de eso, el por qué Estados Unidos insiste en defender a Israel, creo que es importante también decirlo. Bueno, ahí hay una dimensión, una primera dimensión me parece importante que vos marcás, que es las alineaciones geopolíticas entre una serie de estados, que está Israel, pero también digo Arabia Saudita, que es un reino suní, pero por el otro lado, y recién lo veíamos en el video que pasábamos previo a charlar con vos, una dimensión económica que tal vez parece incluso más estratégica en la disputa entre Estados Unidos y China, ahorcando a uno de los principales proveedores de energía, petróleo sobre todo, de China, que es Irán. Pues, ¿esto está dentro del marco de la discusión? Sí, bueno, es relativo, fíjate, porque el cierre del estrecho de Hormuz, que lo propone, lo lleva adelante Irán, los únicos barcos que dejan entrar y salir son justamente los barcos chinos y los barcos rusos. Entonces, la proveeduría de petróleo para con China, que es el socio estratégico de Irán, sigue estando abastecido de alguna manera. Esto sí creo que está bueno nexarlo con lo que pasó hace unos meses o un mes con lo de Maduro y en Venezuela, ¿no? O sea, claramente Estados Unidos estaba, digamos, pensando que esto podía suceder. Entonces, digo, toda esta cuestión de ir en defensa de la democracia y acabar con la tiranía y la cuestión dictatorial de Maduro y demás, fue nada más que un blef para ir a buscar solamente y abastecerse del petróleo de Venezuela. Porque claramente, si no hubiera sucedido lo de Venezuela, hoy sí Estados Unidos estaría en un problema grande con respecto al petróleo por lo que está sucediendo con el estrecho de Hormuz. Tengo una pregunta que parece técnica, pero no es técnica. Digo, ¿esto es una guerra ya? ¿O es una escalada? Digo, porque hablan, viste, que dicen, bueno, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, inicia este conflicto en el marco de una legalidad muy reñida, pero solo el Congreso de Estados Unidos puede declarar una guerra. ¿Dónde estamos realmente? ¿Y cómo afecta esto? No, sin lugar a dudas es una guerra ya en Oriente Medio declarada, digamos. Irán no va a mi entender, y por los comentarios que me han dicho analistas que están en la zona, no va a parar hasta que Israel desaparezca del mapa. Eso creo que es algo que viene ya, es una guerra de hace mucho tiempo, pero creo que ahora no hay nada más que intensificar. De ahí a que sea una guerra mundial, creo que depende de actores que son los aliados principales de Irán, que son Rusia y China, y creo que el punto de inflexión que puede hacer en el correr de este 2026 a que podamos hablar técnicamente de la Tercera Guerra Mundial es el avance de China sobre Taiwán. Taiwán es una islita que queda al frente de China, que es el principal productor de los chips semiconductores que hoy se usan en inteligencia artificial, en defensa, en automotrices, en todo, digamos. En definitiva, todo lo que tiene tecnología tienen los chips que producen en Taiwán. Entonces, que China tome eso, la represalia por parte de Occidente, por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos sobre China va a ser mucho más grave de lo que fueron con Rusia y Ucrania, por lo cual eso definitivamente sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero insisto, digo, tiene que ver con lo de Oriente Medio, sin lugar a dudas, sobre todo por la presión que va a tener el aumento de los precios del petróleo y las refinerías y todo el conflicto digamos, de alguna manera económico que tiene que ver con lo de Oriente Medio, pero creo que hay que estar atento a lo que pase con China. Tengo una pregunta alrededor de esto, ya que trajiste a Venezuela a colación y lo hablábamos recién. Irán, la República Islámica de Irán, ha recibido un duro golpe con respecto a su conducción. Fue asesinado por Ali Khamenei, ya hay un reemplazo, no definitivo, pero hay una sucesión. ¿Qué pasa cuando un país, un régimen tan consolidado, estoy pensando en esto en Venezuela, porque Maduro fue secuestrado por Estados Unidos, pero hay una continuidad de la autodenominada revolución bolivariana? ¿Qué pasa con el régimen de Irán, que ha recibido muchísimas bajas en su conducción, pero bueno, hoy está en capacidad de devolver o de continuar como Estado y como gobierno en el medio de un conflicto bélico?
Sí, no, totalmente. Vos fíjate algo también, digamos, para hablar de, ahora te respondo esto, ¿no? Pero me parece importante aclararlo. Datos curiosos, ¿no? Porque uno por ahí conoce toda la cuestión del cuento de Medio Oriente desde el punto de vista de Occidente y no desde Oriente. Jammeh justamente en el 2003 declaró, y te cito textual, en el 2003 emitió una fatúa, que es una interpretación de la ley islámica, contra el desarrollo de las armas nucleares, porque la calificó como contrarias al Islam. Eso es muy curioso, porque el discurso de Estados Unidos y de Israel, lógicamente, es que Irán siempre fue una amenaza por cuestión del desarrollo de armas nucleares y demás. Lo que no quita que haya utilizado la energía nuclear para hacer, por ejemplo, los misiles hipersónicos que están utilizando hoy en contra de Israel, y se ven claramente los ataques y las consecuencias que tienen actualmente, ¿no? Pero respecto a tu pregunta puntual, Lisan, de qué es lo que pasa, mira, el líder Jameini era el líder supremo desde 1979, cuando cae el Shah, que era el monarca de Irán, y se proclama la República Islámica de Irán. El liderazgo pasa a ser una mezcla entre político y religioso. Entonces, es de alguna manera como si te dijese que mataran al Papa. Entonces, digo, sí, hay una sucesión, hoy hay un nuevo Papa, pero todo continúa su curso en ese sentido. Habrá que ver qué medidas toma el nuevo líder supremo, pero me da la sensación de que todo va a seguir, porque en definitiva no hay, al menos, para que para que haya un cambio de rumbo de Irán, tiene que caer el régimen de Irán. Y ahí te hago otro apunte que me parece importante para entender. Digo, uno tiene las autoridades civiles, elegido el presidente, la autoridad que es suprema, que es el ayatollah y el consejo religioso, pero también un actor fundamental en la vida de Irán, militar y económico, que es la Guardia Revolucionaria, que también fue atacada, fue descabezada su Khamenei, su jefe, pero ahora ya tiene a un nuevo reemplazante. Sí, totalmente. Digo, bajas han habido, y claramente desde el lado de Israel no, al menos en los medios oficiales no aparece nada, pero sí por medios no oficiales, por Telegram, por Twitter, hay mucha información que viene del lado de las bajas, ¿no? De Estados Unidos y las bajas de Israel. Va a haber bajas fuertes de ministros del lado de Israel y tanto, digo, creo que en Abu Dhabi Irán atacó al centro de la CIA, entonces digo, hay ataques y hay bajas fuertes. Sí, de hecho bueno, en este momento están diciendo Irán marca que derribó tres aviones supersónicos de Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo que bueno, que en realidad fue el fuego amigo de Kuwait. Yo te hago una pregunta alrededor de esto, digo, porque hoy estamos concentrados o vemos que esto parece ser un conflicto entre la República Islámica de Irán, Estados Unidos e Israel, pero hay un frente de batalla que aplica a otros estados árabes y que ya, por ejemplo, los famosos proxy de Irán, Hezbollah, como esto, porque digo, ya tenemos conflicto, que el conflicto ya se está materializando, por ejemplo, en la República del Líbano. ¿Cómo funciona esta dinámica del Medio Oriente entre los proxies y los aliados? 100%. Bueno, Irán considera que todos los países digamos, que son de alguna manera amigables a Estados Unidos, que son todos estos nombrados al principio, ¿no? Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, lo que sea, no dejan de ser aliados estratégicos en materia de que Estados Unidos pueda tener sus bases militares muy cerca al territorio de Irán, por lo cual es lógico desde su visión que lo consideren como una amenaza a su territorio. Desde el punto de vista de Estados Unidos, de que Irán utiliza a las organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah, los hutíes y los distintos grupos de los distintos países como represalia sobre sus gobiernos, bueno, también, digamos, como te digo, es contrainteligencia de la inteligencia de lo que sucede en ese lugar. Es un conflicto que data de mucho tiempo y que sin lugar a dudas la muerte de determinados líderes o de determinados oficiales militares no va a cambiar su curso.
te llevo a otra pregunta que está. ¿Cómo esto, tenemos el mapa Medio Oriente, cómo se amplían las repercusiones económicas y financieras que este conflicto va a traer? Y después te voy a preguntar alrededor de las repercusiones en la Argentina y en Estados Unidos. Pero en principio, digo, ¿qué repercusiones económicas tiene este conflicto hoy? A priori, sin lugar a dudas, va a haber una suba grande del petróleo por lo del estrecho de Hormuz, no tengo duda de eso. Hay que ver cuánto dura, porque la presión, entiendo, va a ser muy fuerte por parte de los aliados a Estados Unidos en Oriente Medio y el propio Estados Unidos. Hablo de la presión y las represalias sobre ataques directos sobre Irán, ¿no? Irán no tiene, recordémosle a la gente que no tiene el defensa antiaéreo que tiene Israel del domo, el famoso domo de hierro. Lo que hace el domo de hierro en definitiva es un sistema de misiles que interceptan misiles ajenos, entonces evitan que esos misiles caigan en tierra. Es muy efectivo. Israel, gran parte de todo este conflicto viene llevándola más o menos bien por una cuestión de la efectividad del domo de hierro. Pero en definitiva, bueno, va a tener que ver con eso, va a tener que ver con cuánta presión de ataques extranjeros por parte de Irán es capaz de soportar. Pero sin lugar a dudas que el precio del petróleo va a subir y creo que ya se está viendo hoy en la apertura de los mercados a nivel mundial. ¿Vos creés que es posible que esto evolucione hacia un conflicto bélico territorial? Digo, porque hoy lo que tenemos es un conflicto bélico trabajado desde el aire, con cohetes, con aviación, con fuerzas aeroespaciales incluso, y naval. Pero bueno, desde Israel a Irán hay casi, si mal no recuerdo, 2.000 kilómetros. Hay que pasar otro país entero que es Irak. En el medio, en el Golfo, está entre Arabia Saudita y una parte de Irán, está también el estrecho de Hormuz. ¿Vos creés que esto hay posibilidades que evolucione, si la palabra evolucionar fuera competente, en un conflicto armado territorial? Mira, de corto plazo lo veo difícil, sobre todo por la distancia que comentás de Israel a Irán, pasando por Irak. Recordemos que Irak, cuando fue la invasión americana en Irak, han matado 1 millón de iraquíes, Estados Unidos. Ese es el número oficial. Entonces, la percepción sobre Estados Unidos en Irak no es la mejor, por más de que sí ha logrado Estados Unidos desestabilizar la región y que se haya terminado con el régimen en ese momento que lideraba en Irak. Entonces hoy hay como una especie de pseudo-democracia con corrupción y con todo lo que no funciona, pero en definitiva la sensación que sí tienen en Irak sobre Israel y sobre Estados Unidos no es la mejor. Entonces dudo que del lado de Israel y de Estados Unidos eso suceda. Y por el lado de Irán, creo que tienen una fuerza aérea, una fuerza de misiles que vienen desarrollando hace 20 años muy grande. Entonces, y se están viendo, ¿no? Se están viendo misiles de avanzada que no se veía al menos en Rusia ni en China, que sí lo han desarrollado. Entonces creo que van a hacer fuerza allí. ¿Por qué este conflicto ahora? Te hago las últimas dos. ¿Por qué este conflicto ahora? Digo, Trump está yendo a una elección de medio término en noviembre, como que hay una percepción de que el frente interno en Estados Unidos se le complica a los republicanos y al movimiento MAGA, habiendo perdido elecciones importantes estaduales que se realizaron en Estados Unidos, perdiendo contra los demócratas mal en bastiones republicanos. ¿Vos creés que hay una relación entre estos conflictos internacionales y esta aceleración del belicismo, y a veces incluso con lo comercial, con la evaluación política interna en Estados Unidos? Mira, si vamos a citar algunas fuentes no verificadas, podemos hablar de los archivos de Epstein, ¿no? Que justo se da esto, hay toda una teoría conspiranoica de que dice que, bueno, justo la acelerada de esto, de la intención de Estados Unidos, es para tapar el tema de los archivos de Epstein, que lo ligan a Trump con pedofilia y todo ese tipo de cuestiones. Vamos al tema electoral, sí, sin lugar a dudas, digo, este año muy posiblemente Donald Trump pierda el control en ambas cámaras. Hay un avance notable del Partido Demócrata, que ya lo hablamos en el programa anterior. El Partido Demócrata actual
poco tiene que ver con aquel partido demócrata de Obama y los anteriores presidentes. Este es un partido demócrata con jóvenes socialistas, con una mirada muy, digamos, de alguna manera también nacionalista sobre Estados Unidos, de primero Estados Unidos y después todo lo demás. Entonces, sin lugar a dudas que es el momento para Trump de seguir haciendo este tipo de locuras, porque probablemente a partir de después de las elecciones no tenga al menos el apoyo del Congreso para hacerlo. Marcos. Que después lo siga haciendo porque no cree en las instituciones, en la democracia, también es una variable. Bueno, ayer estuvo pidiendo otro término más, en otro mandato más, pero te hago la última, no sé si viste la Asamblea Legislativa ayer. Hay como textuales del presidente muy importantes alrededor de esto. Sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente, que es el Make America Great Again, el eslogan del trumpismo y del movimiento MAGA. La alineación muy clara al respaldar los ataques de Estados Unidos y Israel contra los terroristas de Irán. Las repercusiones en la Argentina de este momento internacional. La verdad que es una lástima porque fíjate que nosotros siempre en todos los conflictos internacionales a gran escala siempre hemos sido la famosa tercera posición, ¿no? Entonces es una lástima que desde un lugar que no tenemos nada que ver con el conflicto de Medio Oriente y con la cuestión geoestratégica de las grandes potencias, podamos entrar en conflicto por una decisión unilateral de un tipo que está alineado a Israel de una manera, de una subordinación y valor nunca antes vista. Entonces sería realmente una lástima y un gran pesar para todo el pueblo argentino. Marcos, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, estamos hablando. Síganlo a Marquitos Urtubey en sus redes sociales, un gran analista y un gran consultor político. Nosotros ya nos vamos al último segmento, ahí viene Pancho para hacer el pase. Marcos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Lisan. Saludos. Muchísimas gracias. Bueno, así pasó.